Empecemos. Entonces, esa es una charla que algunos de ustedes ya habrán visto, pero creo que la mayoría no, así que vale la pena presentar, supongo. Este es un trabajo ya publicado en línea, en realidad, en diciembre del año pasado, 2013. Todavía no está en volumen con rango de páginas, todo eso, pero muy pronto pienso. Se podría llamar ese estudio ¿Qué dinámica controla los escenarios futuros del viento favorable a la surgencia frente a Perú y a Chile? Estoy hablando de escenarios, no de cambios. ¿Ya? No se sabe lo que va a pasar con el viento, pero lo que podemos hacer es un poco de análisis con los escenarios climáticos que tenemos con los modelos. ¿Ya? Ese es un trabajo que desarrollamos con colegas de Francia y de Perú. Esa figura, la resolución no es muy buena, perdón, pero muestra una tendencia en la segunda mitad del siglo XX en el aumento del viento favorable a la surgencia frente a Perú. Y eso está basado en observaciones de buques comerciales, en datos I-codes. Eso ha llevado a la hipótesis de Bakun, según la cual el aumento del contraste térmico entre la Tierra y el océano, producto de que la Tierra se calienta más rápidamente que el océano, intensifica una celda de baja presión continental. Entonces está ahí esta celda de baja presión, ¿cierto? Entonces con el calentamiento se intensificaría y ahí produciría un viento geostrófico que sería favorable a la surgencia. Pero un problema con ese razonamiento es que se sabe desde hace ya tiempo que esos datos de buque tienen tendencias artificiales causadas por el aumento en la altura de la medición, producto del aumento en el tamaño promedio de esos buques. Y el viento, siendo mayor en altura, produciría un aumento artificial. Y de hecho existe un producto desde un par de años que corrige esos efectos usando observaciones simultáneas de altura de olas, y que muestra que en realidad lo que se ve aquí para estación de verano y de invierno, esas son las tendencias en el viento costero. No hay una tendencia clara en el viento meridional frente a Perú, y tampoco en el norte de Chile hay una tendencia sí hacia el aumento frente a Chile central. Entonces eso indica ya que podríamos tener una variabilidad meridional a lo largo de la costa en las tendencias en el viento. ¿Tendencia qué periodo? No me acuerdo de esto, pero son varias décadas. Hay menos datos también en el sur de Chile, hay menos datos de viento de buques. No, esa segunda No creo necesariamente, porque esos son buques comerciales y esta es una ruta, o sea, está Valparaíso, ¿cierto? Que es un puerto mayor. Así que al menos hasta la latitud de Valparaíso, al menos supongo que este cuadro, tendríamos, pienso, la misma cantidad de datos que a lo largo de toda la costa. No aparecen datos más al sur y no aparecen datos mar afuera porque no son rutas comerciales mayores. Por otro lado, efectivamente, como ya lo comentó Aldo, hay un enfriamiento en el Pacífico suroriental en diferentes análisis de temperatura de superficie del mar. Y eso podría ser producto de la intensificación del viento meridional o favorable a la surgencia. Y cuando uno mira en las proyecciones de los modelos de la
generación previa, para fines de este siglo, aparece aquí un aumento, como ya lo comentó Aldo, un aumento de la presión superficial y una expansión del anticiclón hacia el sur, junto con un aumento del viento sur aquí frente a Chile. Eso tampoco es significativo frente a Perú. Y los mismos autores también forzaron un modelo regional a más alta resolución para la costa de Chile con algunas de esas simulaciones y obtuvieron aquí efectivamente un aumento del viento en esa región. El aumento del viento, la relación entre el anticiclón o el cambio en el campo de presión y en el viento se puede explicar por un balance friccional cerca de los Andes. Debido a la presencia de los Andes, no hay viento zonal, ¿cierto? El viento meridional mar afuera sería controlado por el gradiente zonal de presión, por geostrofía. Pero cerca a los Andes no puede haber viento zonal, así que ¿cómo era? No puede haber viento zonal, así que la geostrofía desaparece y es un gradiente friccional entre la fricción y el gradiente de presión a lo largo de la costa. Entonces, mar afuera, el gradiente de presión a lo largo de, o sea, meridional, sería compensado por el viento zonal, pero cerca de los Andes no hay viento zonal, así que es la fricción que lo balancea. Y como está la tendencia en viento meridional, aquí esta tiene que aumentar hasta que haya balance. Entonces es el gradiente de presión meridional que controla cerca a la costa el viento meridional. Y el término advectivo, por ejemplo, pensando en un balance Bernoulli, no juegan... Generalmente es débil, es lo que vamos a mostrar en este estudio. Ya, ahora bien, si se miran las tendencias en el viento sur o a lo largo de la costa en diferentes modelos climáticos para estación de verano y de invierno, ese es un perfil meridional. Bueno, se ve un acuerdo muy bueno, cualitativo, hacia un aumento del viento sur, favorable a la surgencia frente a Chile central. Pero más al norte no hay acuerdo entre los modelos, no hay respuesta clara. Y ese contraste entre la parte norte y la parte sur la indica también un estudio de downscaling estadístico del viento. Aquí se refiere a la obtención de un producto de alta resolución de viento a partir de una baja resolución usando relaciones estadísticas observadas en el periodo satelital. O sea, hay un dato QuickSat, por ejemplo, de vientos satelitales y está disponibilidad de reanálisis, entonces que es de más baja resolución. Se puede construir una relación estadística entre los dos productos y ahí después extender cualquier serie de tiempo de baja resolución con esa relación estadística para producir campos de más alta resolución. Y ellos lo hicieron para escenarios de cambio climático y si se fijan en esos dos paneles que son, creo, para las dos estaciones, en o sea, 4 veces CO2, un escenario idealizado, si miran solamente los contornos, aparece un aumento aquí del viento favorable a la surgencia en la parte sur y un debilitamiento en la parte norte. Así que parece que hay respuestas opuestas o al menos diferentes entre la parte sur y la parte norte, y este es lo que queremos tratar de ver en ese estudio. Así que nuestro estudio lo vamos a basar sobre un downscaling dinámico. Eso se refiere a simplemente usar un modelo de más alta resolución, un modelo dinámico, atmosférico, forzado por simulaciones climáticas de baja resolución. Así que usamos esa grilla, que es una grilla de baja resolución, aproximadamente 5 grados por 2.5 globalmente, pero después hay un zoom progresivo
hacia el Pacífico suroriental y se fuerza el modelo con un producto de temperatura de superficie del mar, que es la suma de una climatología y de un incremento debido a los modelos climáticos. No se usa los campos climáticos totales los campos de temperatura de superficie del mar totales de los modelos climáticos, ya que contienen errores importantes. Así que se usa esa corrección con la climatología. Y consideramos varios escenarios, siglo XX, preindustrial, 2 veces y 4 veces CO2. Son simulaciones de 10 años, entonces son comparaciones de, especie de promedio climático entre diferentes escenarios diferentes. Y eso es simplemente para mostrar que ese modelo representa bien algunas características atmosféricas en la región, por ejemplo, de nubosidad. Se fuerza el modelo con un modelo climático de la base de 20 o 25 modelos. ¿Por qué? Por una cuestión de costo. Son experimentos que requieren mucho tiempo computacional y además mucho tratamiento humano, por decir, así que sería un trabajo enorme de repetir eso para todos los modelos. Generalmente lo que se hace es tratar de identificar un modelo razonable o un par de modelos razonables y forzar el modelo regional con esos modelos. Se escoge este modelo, que es un modelo francés. ¿Por qué, perdón? Por eso lo elegí, porque es francés. Porque es razonable. Porque es razonable. Porque es razonable, exactamente. Tiene una respuesta similar al calentamiento global que el promedio de ensamble de los modelos climáticos. Y es lo que se muestra aquí en términos de haber tendencias en temperatura de superficie del mar. Aquí se ve el enfriamiento y respuesta en contornos negros se ve el respuesta en el campo de presión al nivel del mar, ¿cierto? Con la expansión hacia el polo del anticiclón y también la intensificación, bueno, aquí no se muestra, pero la intensificación de los vientos. Reproduce también el anticiclón observado y permite comparar los dos métodos de downscaling, puesto que ese modelo también fue usado en el otro paper que mostré. Dime. Porque algo también mostró que en la zona austral también había un enfriamiento. Y eso se sabe la razón de eso, ¿no? Yo no tengo idea. ¿Aldo? Siempre le podemos echar la culpa a la mayor evaporación, lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Simplemente porque los vientos zonales están más intensos, aumenta la evaporación, aumenta el enfriamiento superficial, pero no le dio nada. Pero es cierto que efectivamente quizás la zona del planeta donde en ese periodo se ve la anomalía de temperatura, el enfriamiento más fuerte que aún que en el Pacífico suroriental. También queremos ver un poco la sensibilidad de nuestros resultados a los modelos escogidos y a los escenarios escogidos. Entonces usamos otra configuración del mismo modelo que también tiene un zoom, pero sobre una región más amplia y con 1 grado de resolución, entonces es de más baja resolución. Y esa era una simulación disponible que se usó, o sea, un set, perdón, de simulaciones disponibles que se usaron para otro propósito, que era estudiar los cambios en la precipitación en la zona del continente sureste, más como Argentina, ¿ya? Y para ese motivo se corrió solamente la estación de verano. Y aparte de eso es similar el procedimiento. Lo otro que hay que destacar es que el modelo climático que fuerza ese modelo de más alta resolución no es el modelo IPSL como en el caso anterior, pero es un promedio de ensamble de 9 modelos. Así que se espera quizás una respuesta un poco más robusta. Y aquí también usamos las salidas
brutas de los modelos climáticos, junto con una climatología satelital de viento y reanálisis atmosférica para propósito de motivo de validación. Así que aquí se ven los campos de viento, los vectores, ¿cierto? Las flechas son los vectores de viento y los contornos son la intensidad. Este es el promedio anual, este es el promedio para la estación de verano. Aquí para el modelo IPSL, el modelo climático de baja resolución. Aquí está el modelo de medio grado de resolución y esta es la climatología. Y aquí tenemos el modelo de 1 grado de resolución comparado con el medio grado de resolución y la climatología. Entonces, primero lo que se ve es que el downscaling dinámico aquí aporta un mejoramiento sensible de la estructura del viento comparado con la salida directa del modelo climático, que por ejemplo aquí se ve claramente esa caída muy brutal, muy importante del viento cerca de la costa que no permite reproducir correctamente la surgencia costera, etc. ¿Ya? Ahora la estructura es mucho mejor, hay algunas diferencias por supuesto, pero aquí se destaca que el jet costero es en la buena posición, pero su amplitud es un poco fuerte. Y ahora respecto a la estación de verano, podemos comparar los dos modelos de alta resolución y en realidad aquí son los perfiles meridionales del viento a lo largo de la costa y lo que se ve es que uno no es necesariamente mejor que el otro. O sea, por ejemplo, este tiene la buena amplitud para el jet costero, pero no en la buena posición. En verano es más frente a Concepción y aquí se ve más como frente a Coquimbo. Y en el modelo de medio grado de resolución es en la buena ubicación, pero la amplitud es demasiado fuerte. Aquí son diferentes paneles para representar la estructura vertical de la temperatura en contornos y del viento meridional, en realidad no meridional, a lo largo de la costa, paralelo a la costa, en colores, frente a Perú y a Chile central, en verano y en invierno, en el modelo de medio grado de resolución y en el modelo de 1 grado de resolución. Así que no voy a entrar en todos los detalles para que no se aburran demasiado, pero en general, para el modelo de más alta resolución, su estructura vertical es en buen acuerdo con la reanálisis, aunque su jet costero es demasiado fuerte. Para el modelo a 1 grado de resolución, respecto a los vientos, la estructura es relativamente bien reproducida, excepto el hecho de que el jet costero no es exactamente en la buena ubicación, pero el campo de temperatura no es tan bueno, hay inversiones térmicas que son demasiado débiles en el modelo y ese es un problema común en este tipo de modelos atmosféricos. Ahora el motivo de este trabajo es estudiar los escenarios de cambio. Así que aquí se representó, en contornos blancos es el campo de presión superficial en el escenario preindustrial, en el escenario preindustrial. Entonces sin calentamiento, sin aumento de gases a efecto invernadero, en blanco. Los contornos rojos son lo mismo, pero para el escenario de cambio climático. Aquí es 2 veces CO2, aquí y aquí, y este es 4 veces CO2, aquí y aquí. Y esta es la estación de verano y este es invierno. Y en colores y vectores es el cambio en los vientos. Así que lo que se ve es que hay un desplazamiento del anticiclón hacia el polo, como en el modelo climático que fuerza el modelo regional. Todo esto es para el modelo de medio grado de resolución. Y eso va de par con un aumento del viento sur favorable a la surgencia frente a Chile central
y un debilitamiento más al norte, que es especialmente fuerte cuando, o sea, es mayor cuando la concentración de gases a efecto invernadero es mayor y también es mayor en verano. Y esto es similar a lo que se obtuvo en el otro estudio con el downscaling estadístico, aunque en nuestro estudio el debilitamiento del viento es más fuerte frente a Perú y al norte de Chile. Aquí hay cambios en el rotor del viento que son asociados van en realidad en el mismo sentido que los cambios en el viento paralelo a la costa. O sea, esta es la simulación de control en lo cual podemos ver que hay un rotor ciclónico aquí a lo largo de la costa y en la parte norte y un rotor anticiclónico aquí en el sur y este rotor ciclónico es favorable a la surgencia. Ahora, cuando se aumenta la concentración en CO2, vamos a ver que hay un aumento en el rotor ciclónico aquí frente a Chile central, y una disminución frente a Perú y al norte de Chile. Ahora, respecto a los mecanismos que controlan esos cambios, tomando la hipótesis del balance friccional que fue mostrado frente a Chile central por otros autores, aquí calculamos el balance de momento en la dirección paralela a la costa a lo largo de toda la costa de Perú y de Chile. Entonces, está el término de advección del gradiente de presión a lo largo de la costa, Coriolis y la fricción. Y se debiera ver aquí, yo creo que hay un problema quizás con el uso de PowerPoint en un computador Linux, no estoy seguro, pero normalmente se debiera ver mejor. ¿Perdón? Windows. Sí. En todo caso, a ver, si las líneas azules son para el balance en clima preindustrial y en rojo para 4 veces CO2. Estoy hablando de esa figura en el medio. Y se ve que mayormente tenemos un balance aquí entre, no me acuerdo cuál es cuál, pero entre el gradiente de presión a lo largo de la costa y la fricción. Los otros términos son menores, así que, Oscar, la advección no juega un papel importante. Y Coriolis obviamente es débil porque el viento zonal, es débil. ¿Cuál es el término B de VADI? No nos alcanza todo, no separé los diferentes términos, pero la advección es, creo que es esta. Es lo más débil en realidad. ¿Ya? Coriolis aparece aquí, supongo, porque los Andes son de altura más baja hacia el sur. Y a ver, y ahora entonces se verifica ese balance a lo largo de toda la costa, y ahora podemos ver cuáles son los cambios en los diferentes términos. Y lo que se ve es que aquí frente a Perú, si se fijan la diferencia entre el azul y el rojo, hay una disminución del gradiente de presión meridional, lo cual va de par con aquí una disminución del viento paralelo a la costa. Y frente a Chile central, si se fijan, a ver, en realidad era esa parte, lo que estaba mostrando era la fricción, pero como está en balance es lo mismo. Aquí, en rojo, hay un aumento en el máximo de gradiente de presión y también un desplazamiento hacia el sur de ese máximo de gradiente de presión. Y eso explica el aumento aquí del viento favorable a la surgencia en la parte sur. ¿Ya? Lo otro es que una cosa que no muestro aquí, pero los cambios en el gradiente de presión
a lo largo de la costa y perpendicular a la costa van de par. Tienen las mismas tendencias, ¿ya? Porque el anticiclón en realidad es una estructura casi circular, vamos a decir. Entonces, los gradientes en una dirección o la otra están relacionados. Entonces, si miran aquí, los cambios en el gradiente de presión meridional son parecidos los cambios en el gradiente de presión perpendicular a la costa. Entonces, ese gradiente aquí disminuye frente a Perú, lo cual contradice la hipótesis de Backus, según la cual ese gradiente debiera aumentar, aunque sí, cuando vemos el contraste entre el océano y el continente, ese contraste sí aumenta con el calentamiento global. Entonces, efectivamente, el continente se calienta más, pero no aparece esta intensificación de la baja presión en el continente. Pero eso hay que tomarlo con un poco de cuidado porque hay la limitación de la resolución espacial de nuestro modelo, que es 50 kilómetros. Están los Andes. Personalmente no tengo claro dónde está exactamente esa baja presión sobre el continente. Si está al oeste de los Andes, en la banda desértica de Perú, o si está al este de los Andes, en la cuenca amazónica, o si atraviese la barrera de los Andes. ¿Tú dices en tu corrida o en la idea de Backus? En la idea de Backus, en el concepto Sobre de... el desierto, al lado de la costa. Ya, ok. De la costa a la sierra, digamos, todo ese sector. Ya, en este caso probablemente se necesitaría aumentar más la resolución para poder ver lo que se está pasando a la escala de la banda costera. Ahora, comparando con lo que pasa en el modelo de 1 grado de resolución, un poco las mismas figuras para el verano, el anticiclón se intensifica, pero no se expande hacia el polo. Y hay un aumento del viento favorable a la surgencia, pero es bien moderado, y hay un debilitamiento aquí frente al norte de Perú. Cuando se mira el balance de momento, ese es consistente. Tenemos un aumento del gradiente de presión meridional, que es consistente con el aumento del viento, y frente al norte de Perú aquí tenemos como una leve disminución que podría explicar esa disminución. ¿Y el escenario exterior es para qué? Perdón, no es para el doble CO2 ni para... Es un escenario diferente, es un escenario más moderado. Creo que es A1B. El A1B, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo mencioné en el inicio de la presentación, lo podemos verificar si quieres. Porque lo menciono porque en realidad lo que se está observando hasta ahora se parece más al 1B que incluso al B1 anterior o al A2 anterior. ¿Verdad? Se parece mucho más a esta condición, más que doblar el CO2. Sí, lo que pasa con... Okay. La idea de doblar el CO2 o de multiplicarlo por 4 es más bien hacer experimentos idealizados, en lo cual estudiamos procesos, porque en realidad no sabemos cómo va a cambiar el viento, o sea, el viento ni siquiera el CO2, ¿ya? Entonces estamos como viendo cómo cambian los procesos físicos, más que tratar de hacer una estimación, un pronóstico, una especie de pronóstico sobre lo que podría ocurrir. En todo caso, aquí tenemos un escenario menos extremo, ¿cierto? Y tenemos un rango mayor de, digamos, como son 9 modelos que forzan el modelo atmosférico, entonces quizás estamos reduciendo un poco los errores que podría tener ese modelo IPSL. En todo caso, creo que es interesante poder hacer la comparación entre los dos. Pero lo que sí muestra nuevamente es que hay una diferencia entre la respuesta aquí, frente a Chile Central, y frente a Perú, y más aún frente al norte de Perú. Nuevamente hay proyecciones diferentes para la parte sur y para la parte norte. Disculpa,
¿Tú calculas solamente la parte atmosférica o corre acoplado océano? No hay acoplamiento. Solamente... Eso también es una limitación. Es una limitación del estudio. Este es solamente un estudio de atmosférico, correcto, sí. Ahora estamos también trabajando sobre la respuesta del océano a esto. Entonces, tenemos un trabajo ya bien avanzado, en realidad enviado y rechazado y reenviado y en revisión sobre el forzamiento con esos productos de una simulación ROMS del océano. Y el paso siguiente sería tener un sistema acoplado. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos? Tenemos respuestas en el viento bien consistentes entre los modelos frente a Chile Central y también tenemos una respuesta bien coherente en términos de anticiclón. El anticiclón se está intensificando y propagando hacia el sur. Entonces los cambios en el gradiente de presión a lo largo de la costa, que controlan los cambios en el viento, son muy probablemente simplemente controlados por el cambio en el anticiclón, en su intensidad y en su posición. Pero frente a Perú, ese anticiclón podría ser, o sea, jugar un papel mucho menor porque está mucho más al sur, alejado. Y además, a pesar de que la respuesta del anticiclón es consistente entre los modelos, la respuesta del viento no es consistente. Entonces eso sugiere que podrían haber otros mecanismos y uno de estos podría ser interacciones entre precipitación, viento y temperatura de superficie del mar en los trópicos. Lo que sabemos es que en esos modelos climáticos el océano y la atmósfera son demasiado cálidos y húmedos frente a Perú. O sea, tenemos un clima más, o sea, tipo tropical húmedo frente a Perú en esos modelos, lo cual no es realístico, ¿cierto? Y ahora si vemos las tendencias, las respuestas de los modelos, son 12 modelos diferentes, ese es el modelo IPSL, vemos que en muchos de esos modelos, incluso el IPSL, tenemos un calentamiento fuerte frente al norte de Perú y eso se ve en los contornos blancos, ¿okay? Eso va de par con un aumento en la precipitación en colores, aquí, ya, en la parte norte, y anomalías del viento noroccidental. Entonces, si hay las flechas que vienen del noroeste, como el viento dominante es del sureste, eso significa que hay debilitamiento del viento. Aquí en ese sector, en el sector frente al norte de Perú. Y el aumento de la precipitación es probablemente asociado con un aumento en la convección. En el modelo a 1 grado de resolución, esas relaciones se ven, esos cambios, se notan para el verano, no para el invierno. Aquí podemos ver esas anomalías de viento junto con un aumento de la precipitación. En el modelo de 1 grado de resolución, sí tenemos aquí un aumento de la precipitación, pero está entre 5 y 10 sur, mientras el debilitamiento del viento ocurre más al norte. Para entender todo esto, o tratar de entender, calculamos un balance de vorticidad, en lo cual la vorticidad planetaria está balanceada por el estiramiento de vórtice, el rotor de la fricción y el rotor de la advección. La vorticidad planetaria, aquí beta V, es proporcional a el viento meridional. Y aquí el estiramiento de vórtice es proporcional al gradiente vertical del flujo vertical. Y entonces esto es proporcional a la convección o subsidencia. Entonces aquí podemos ver si hay, en caso de que haya balance entre esos dos, o balance entre las tendencias en estos dos, podríamos ver
que los cambios en viento meridional son asociados a cambios en convección y entonces potencialmente en precipitación. Aquí lo representé frente a Perú en el modelo de medio grado de resolución y de 1 grado de resolución. En contornos blancos es el balance, los diferentes términos del balance, y en colores son los cambios entre preindustrial y 4 veces CO2. Lo que se ve primero es que aquí, primero es que la advección siempre es débil en los dos modelos. En general, los balances de vorticidad son, sin hablar de los cambios, el balance es consistente entre el modelo a medio grado de resolución y 1 grado de resolución. La advección siempre es débil, así que son esos 3 términos que dominan. Y tenemos aquí una región de estiramiento de vórtice negativo, eso corresponde a convección, mientras hay subsidencia en el resto de la región. Entonces, entre 5 sur y 15 sur, en esa región, tenemos un balance aquí entre la vorticidad planetaria y el rotor de la fricción. Mientras más al sur tenemos un balance entre el estiramiento de vórtice y la vorticidad planetaria. Y este es consistente con lo que vemos aquí en el modelo de 1 grado de resolución. Ahora, si se ven los cambios, podemos ver que hay una anomalía negativa fuerte de estiramiento de vórtice y que esta anomalía es mayormente compensada por una anomalía en la vorticidad planetaria. En nuestros ¿Perdón? Esto es Pedro. Sí, Pedro. Disminución del viento. Disminución del viento va de par con un aumento de la convección y entonces eso podría explicar por qué hay un aumento de la precipitación. O en otras palabras, aquí hay disminución del viento frente a Perú potencialmente porque hay anomalías de precipitación, porque aumenta la precipitación. Y en el modelo de 1 grado de resolución tenemos una anomalía aquí de convección, de estiramiento de vórtice, pero entre 5 y 10 sur, que explica el patrón de aumento de la precipitación, pero esa anomalía aquí es débil a comparación de lo que vemos aquí en este modelo. Y entonces, aunque se acompaña con aumento de precipitación, no hay disminución del viento porque está compensada por el rotor de la fricción. Más al norte tenemos un balance entre 0 y 5, entre el Ecuador y 5 sur, tenemos un balance en los dos modelos entre una anomalía negativa de rotor de fricción y de vorticidad planetaria, lo cual indica que los cambios en los vientos meridionales cerca del Ecuador podrían ser controlados por otros procesos. Así que en conclusión, hemos usado un método de downscaling dinámico para estudiar la respuesta del viento favorable a la surgencia y del rotor del viento costero a diferentes escenarios climáticos. Cuando en el modelo de medio grado de resolución hay disminución de los vientos favorables a la surgencia y del bombeo de Ekman frente a Perú y al norte de Chile, pero una intensificación frente a Chile central, con una respuesta casi lineal al aumento en CO2. Eso se ve cuando se compara los escenarios de 2 veces y 4 veces CO2. La respuesta siempre es aproximadamente el doble en 4 veces CO2. Creo que no lo destaqué en los slides. Y en el modelo de 1 grado de resolución hay una disminución moderada del viento frente al norte de Perú y una intensificación en otras partes. Así que proyecciones opuestas para Perú y Chile podrían ser características robustas en los escenarios climáticos. Consistentemente con estudios anteriores, el viento paralelo a la costa está controlado por el gradiente de presión a lo largo de la costa debido a la presencia de los Andes. Entonces,
un aumento de los vientos frente a Chile es probablemente debido a la migración hacia el polo y o la intensificación del anticiclón del Pacífico Sur. Pero la reducción de los vientos en verano en los modelos climáticos y en el modelo de medio grado de resolución podrían ser relacionados con una convección, una anomalía de convección y un aumento de precipitación asociado con un calentamiento máximo o mayor en la parte ecuatorial o tropical. Pero, y creo que es importante, los errores grandes en los modelos climáticos en la región de Perú no permiten realmente concluir sobre la relevancia de esos mecanismos para el clima real. Y eso era todo. Gracias. De todas maneras se ve un proceso de retroalimentación bonito en el norte de Perú, ¿no? O sea, si empezar a aumentar la temperatura y efectivamente empieza a haber convección en esa región, produciría un debilitamiento del viento y finalmente un debilitamiento de la temperatura porque hay menos urgencia. Un aumento de la temperatura, sí, claro, exactamente. Pero eso no para... Una retroacción eso está bien para Ecuador y para el norte de Perú, pero claramente no es el tema para Perú Central ni la región de Perú, el norte de Chile. Correcto. Me pareciera que la subsidencia, la subsidencia sí podrían tener aceleraciones o desaceleraciones del viento meridional, y eso sería interesante ver también, ¿no? ¿A qué te refieres, perdón? Porque estos mismos términos, estos mismos balances lo podría hacer para todo el Pacífico, o sea, por lo menos para el norte de Chile, Sí. donde hay otro mecanismo entonces, ¿no? Si tú aumentáis la subsidencia, Sí, hay cambios de subsidencia, sí, asociados con... debería asociar sí. un aumento del viento. Sí, la absolutamente. vorticidad de los dos primeros términos, si tú estás de W a de Z en maxi, claro, entonces Sí. aumenta la vorticidad planetaria. Esto, si no me equivoco, es efectivamente lo que se observa. Hay un aumento de la subsidencia asociada con un aumento del viento en la parte central de Chile. Sí, Aquí las escalas de los diferentes términos son muy diferentes frente a Perú y a Chile, entonces no lo presenté en la misma figura. ¿Por qué la fricción se hace más importante en esa región del norte? ¿Cuál es El término rotor de la del rotor fricción? de la fricción, sí. No tengo idea. ¿Por qué hay un balance diferente entre la parte norte y la parte sur? No lo sé. Pero se ve en los dos modelos. Los dos modelos hay balance entre la fricción y el beta B en la parte norte y mientras tenemos un balance entre el estiramiento de vórtice y el beta B más al sur. Creo que el mensaje general de ese trabajo es decir, cuidado con hacer pronósticos o hacer conclusiones sobre los cambios del viento a lo largo de toda la costa de Sudamérica. Creo que potencialmente pueden haber respuestas diferentes en la parte norte y en la parte sur, o incluso patrones más complicados, pero no hay necesariamente una respuesta uniforme a lo largo de la costa en el viento. Pero esto es haciendo proyecciones en estos escenarios. Sí, porque ¿qué dicen las observaciones? Las observaciones las mostré inicialmente y este es digamos la motivación del estudio. Nosotros tenemos evidencia hidrográfica de que en la zona norte de Chile, específicamente la zona de entre Arica y Antofagasta, la termoclina se ha estado levantando gradualmente en los últimos 30 años. ¿Ya? Consistente, digamos, con la idea de darle control. Es lo que iba a decir. Cambios en el viento y cambios en la termoclina no son necesariamente relacionados si hay forzante remoto. Aquí son las observaciones a las cuales me refiero, son estas. Son la climatología, o sea, los datos, la serie de tiempo de Waswin.
que están presentadas en ese paper. Y aquí corregido. Corregido por el efecto de este aumento en el tamaño de los buques. Entonces, aquí, si te fijas en la dirección de las flechas, si hay tendencia aquí frente a Perú, es en el viento zonal. Entre paréntesis, yo creo que se ve esa intensificación del viento zonal en el estudio de England de este año que mostraste. Entonces, Se sugería, ¿perdón? por lo menos se sugería. No, se veía en los datos de reanálisis. De reanálisis. En el viento zonal. En la tendencia del viento. La tendencia en el viento zonal, pero en el viento meridional, o más bien paralelo a la costa, si se hace la proyección de esos vectores sobre la dirección paralelo a la costa, la tendencia va a ser súper chica, o sea, probablemente no significativa. Aquí no se ve tendencia clara en el viento favorable a la surgencia frente a Perú. Hay que bajar hasta Chile central para poder empezar a ver algún aumento significativo. El problema es que esas observaciones no las tenemos para el océano abierto, porque no hay rutas comerciales ahí. Entonces hay que basarse en QuickSat, que tiene una serie muy corta, o en Reanálisis, que tiene mucha incertidumbre. O en otros proxies, como lo que pasa en el océano, el nivel de mar, etcétera, que está influenciado por otros mecanismos también. ¿Estamos? Acá, entonces tenemos variabilidad asociada al hipo, que de alguna manera explican esta oscilación, etc. Tenemos efecto, al menos para Chile central, un efecto de intensificación de los vientos, y que los escenarios también lo proyectan de esa manera. Posible intensificación del giro. De todo lo que hemos visto, ¿cuál sería el mecanismo fundamental en explicar el enfriamiento? O sea, lo que estábamos discutiendo ahora en el café es que lo primero, tal vez, y es una cuestión, habría que separar dos zonas, una zona más bien oceánica de la zona costera. No necesariamente lo que pasa en la costa va a influenciar lo que pasa en el océano. Hay una discusión que no conozco en el sentido de que si esta propagación de onda o este transporte por remolino que podrían verse intensificados durante esta fase, ¿verdad? Es capaz de enfriar hacia mar afuera. más afuera porque Y la mostrar la escala señal del que se ve. enfriamiento es más grande, claramente. Pero esa hipótesis predice una cierta estructura, donde entre más bajas latitudes debiera llegar la señal mucho más hacia el interior. Es que se ve esa señal. Y se ve que esa es la señal, pues, sí, que sucede. Que a latitudes mayores hay una estructura que Pero es que es la misma señal, o sea, es una señal claramente que se ve, pero también es la señal que tiene la circulación. Tanto el viento, como el anticiclón, y la circulación incluso oceánica. Si uno piensa en circulación superficial oceánica, que tiene también esa estructura donde tiene o sea, la corriente del oeste, y después tiene la corriente, ¿no es cierto?, más pegadita a la costa, la corriente de Chile, y después tiene la corriente del sur. Entonces tiene esa forma, todo tiene esa forma. Podría ser advección del sur, y también podría tener la misma. Claro, si la tú lo misma pensás forma. como transporte, también tiene. Si lo piensas que aumente los vientos y enfriamiento por evaporación, también podría tener esa misma forma. O sea, justamente donde hay el cambio de signo, las tendencias, estáis pasando por el centro del anticiclón y donde hay cambio de dirección. Eso implica la relación con la evaporación. Pero tal vez sí con la nubosidad. No sé, hay muchas cosas que tienen esa forma, así que no es obvio. Aunque los mecanismos quizás no estén muy claros, el enfriamiento sí está ocurriendo, la observación lo muestra. Y esto tiene consecuencias ecológicas importantes. Nosotros ya estamos observando cambios significativos en el plancton,
producto, ¿no es cierto?, porque hay una modificación en las propiedades de la masa de agua. Y ya, bueno, recién nos acaban de aceptar el paper donde demostramos cambios en las comunidades, tanto asociados, pero con una asociación muy clara con un enfriamiento en una escala de 10 a 15 años. Está frenando el calentamiento. Pero tiene consecuencias ecológicas importantes. No sabemos todavía si son buenas o son malas, eso es difícil poder decir. En el norte también, ya con tenemos una serie de 30 años de edad y también hemos ido notando cambios importantes en el planeta. Y asociado, ahora, puede que la relación causal no esté clara, pero sí están muy asociados al levantamiento, ¿no es cierto?, o somerización de la termofina y también del límite superior de la misma silla. El plancton está cambiando. La luz no tiene nada que ver en ese caso. ¿Ah? O sea, la luz es un factor como va a aplicar variaciones de... No debería. ¿No? No debería. ¿No? O sea, salvo que hayan cambios en la radiación. Pero es que puede ser un efecto de radiación, por nubosidad. Por nubosidad. Pero eso no implicaría que cambiaran las especies. Sí, pero el aumento, o sea, la somerización de la termofina no... Bueno, el hábitat de temperatura lo está modificando. Ya eso sí. ya puede tener un impacto, el hábitat de temperatura. Hay especies que se adaptan a condiciones frías, otras. Claro, y contraintuitivamente lo que tú dijiste, Oscar, cuando y podemos discutir, cuando hay más flujo hacia el ecuatorial, hacia el sur, debiera haber una inyección mayor de oxígeno. Porque si bien el agua viene con poco oxígeno, pero si tú ves la zona norte de Perú, está mucho más oxigenada que la zona sur. Por lo tanto, si tú transportas esa agua hacia el sur, en el fondo le estás inyectando más oxígeno al sistema que al revés. Sí, hay más oxígeno en el norte de Perú. Claro. O sea, sí. En la zona igual, porque la corriente ecuatorial, ¿cómo se llama? La corriente subsurcial de Perú-Chile parte como en los 5 o 6 grados. Sí. Ya, pues Pero ahí tiene, la mínima ya. sí, pero tiene mucho más oxígeno que más al sur. Pero quizás el efecto más importante es que se levanta en la zona costera. Pero Rubén, estamos hablando de especies que están ¿dónde? Los primeros 100 metros. Primeros 100 metros, claro. Plancton, los primeros 100 metros, esencialmente. O los primeros 200 metros. Debiera estar siendo más grande que el Copiapó. Por enfriamiento. Claro. No sé, ese análisis no lo hemos hecho aún, pero sí están cambiando las especies. Sí. Es decir, hay una especie que toman control, claro, o una especie que toman control sobre ¿Algo otra. se puede hacer acá, a esta latitud? Bueno, pareciera que hay una transición, ¿no? No tenemos datos por tanto tiempo. No tenemos datos por tanto, pero ya estamos notando cambios, sí. Está Sí, estamos notando cambios, sí. Bueno, el trabajo que nos acabaron de aceptar es de acá, de esta zona. ¿Cómo seguir, señor Aldo? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia. Mira, hay cosas que se pueden chequear en los reanálisis, en ese tipo de productos. Ya, cosas que se pueden chequear en los modelos acoplados que corrieron por el preindustrial del siglo XX y para las proyecciones. Pero la cuestión más interesante sería lo que estábamos conversando, posibilidad de hacer experimentos con un modelo con ROMS, quitando el viento ecuatorial, dejando el climatológico, dejando solamente el viento regional y ver cómo es la respuesta en el océano, especialmente la temperatura superficial, tal vez quitando los flujos de calor o manteniendo, o sea, quitando las anomalías, ¿verdad? Para responder qué cosa, en ese caso es para responder lo que está pasando más afuera, ¿ya? Porque pareciera que en la costa misma, yo creo que vamos a seguir apostando al hecho que el viento ecuatorial es el que está forzando esa aparición, ¿verdad? Vamos a apostar a eso. Ahora, la pregunta que queda, lo único que están diciendo por qué se acelera el viento y que eso se va a mantener, este grupo que dice que esa es la respuesta al cambio, al calentamiento global. Los demás están apostando que eso es variabilidad interdecadal, que en algún momento, como entrar en las otras fases, se va
profundizar la termoclina y no sé si van a volver los bichos, perdón, las especies que habían antes. O sea, en 30 años, ¿pero qué tanto cambian las especies? No sé, pero en términos, ¿cambian por otra especie o la especie va cambiando de Bueno. tamaño? Hay cambios Bueno, de especie. el año 80 estábamos llenos de sardinas y no había anchoeta. No, pero en términos Ahora más chicos. estamos llenos de anchoeta y no hay sardinas. Sí, de acuerdo. O sea, si estamos hablando de bichos grandes, anchoeta, Sí, claro, sardina. pero esa Pero en sucesión el se ha visto en plato, el pasado, ¿viste? Es que no, anchovita, es que no sardina. tenemos datos históricos. Y eso con las escamas Pero en de otros lados, pescado sí. que hay, que ha asociado, Sí, también, datos- sí. No, sí se han visto esas esas fluctuaciones, sí. fluctuaciones, Sí, no, sí, sí. no incluso para atrás del Sí, no, se han impacto. visto. Y en el Perú tienen data de 60 años para la anchoeta y sardina, qué sé yo. Y sí están estos cambios, digamos, asociados al hipo, las oscilaciones. No hay duda con eso. No hay duda con eso. Pero la pregunta es la tendencia de largo plazo. Claro, Esa es la parece que hay pregunta. una pregunta mayor, que Sí. qué va a pasar con el viento ecuatoriano. Sí. Y ahí pareciera que ese es otro tema. No sé si... Creo que Pero yo creo que es súper relevante de nuevo el entender la diferencia, si lo que estamos viendo mar afuera está relacionado con lo que está pasando en la costa o un fenómeno de gran escala que no tiene que, en el fondo, está respondiendo, la costa y mar afuera están respondiendo a un forzante que viene de otro lado. O sea, el camino que viene, Que más ¿Qué? afuera también está el reforzamiento, claramente el reforzamiento del anticiclón. O sea, la corriente del sur está, eso va a definitivamente dominar la respuesta a océano. No solo en temperatura. Bueno, siempre y cuando no tenga que ver con la propagación de estos ondas de Pero robo. lo que pasa en la costa siempre va, o sea, creo que va a tener una influencia sobre lo que está pasando a través de ondas de Rossby y probablemente más que todo de remolinos de mesoscala. Los que pueden transportar, ¿cierto? sí, pero Masa de agua. o sea, si un escenario, le echáis toda la culpa a lo que está pasando en el Ecuador. Sí, claro. Pero eso no necesariamente te está reforzando el anticiclón del Pacífico. Ese es otro mecanismo. Bueno, a través de la celda de Halley, Puede ser. también le echáis la culpa al Pero el viento costero también genera señales que se propagan hacia el oeste. Entonces, señales de origen costera no son necesariamente forzadas en el Ecuador, pueden ser forzadas localmente. De hecho, si pensáis en este reforzamiento del anticiclón, porque en realidad ahí hay una duda, o sea, eso tiene que ver con la expansión de la senda Hadley y tiene que ver con la oscilación antártica, que son dos cuestiones muy distintas. Porque la fase positiva de la oscilación antártica también se asocia a un aumento de la presión en latitudes medias. Y cuando ves lo que ha estado pasando, por lo menos en los modelos, es toda la banda de latitudes medias la que está respondiendo, no es solamente el anticiclón. Así que pareciera de que eso es una... Yo tengo dudas, si tiene que ver más bien con el Hadley o tiene que ver una cosa más bien extratropical, absolutamente. Los vientos del oeste se han intensificado, eso muestran los modelos Sí. y eso es una observación clara que se han intensificado la corriente circumpolar antártica. Ahora, tú intensificas la corriente circumpolar antártica y aumentáis la cantidad de remolinos que está saliendo desde la zona antártica. ¿Es así? Sí. Hay formación de remolinos en toda la Sí, zona sí, de la sí. corriente circumpolar, ¿ya? Que transportan Calor finalmente agua, hacia- en el fondo están sacando calor. Si Calor, tú aumentáis Sí, debería pero- estar sacando más calor alrededor de la Antártida. No sé, porque la corriente circumpolar es tan fuerte que no permite mucha propagación de remolinos No, pero hacia el se oeste. forman remolinos que transportan calor hacia fuera del frente, digamos. En el frente En el frente de es súper inestable y se forman remolinos que están transportando ¿Quieres decir hacia el norte? hacia el norte. hacia el Sí. norte. Sí. Remolinos anticiclónicos. Ese es un Sí, mecanismo para que puedan de... propagarse hacia el norte. ese es un mecanismo, es como lo que pasa en la atmósfera, en la zona, digamos, de latitud media, que las inestabilidades transportan calor y cada vez el frente se debilita, claro, transportan calor hacia el polo, digamos, en este caso también. Va a explicar el enfriamiento alrededor de la Antártica.
para responder a ese tipo de preguntas hay que hacer simulaciones de alta resolución y no, que resuelven remolinos de mesoescala y sobre periodos largos climáticos, así que muchos recursos computacionales y justamente Vamos a pedir el apoyo ahí al Lino. Está la plana mayor acá de los generales. Sí, sí. Hay varias cosas acá que deberían resolver haciendo experimentos numéricos. Más que tratar de buscar los datos. Pero yo no porque sé, si a hay la que parte... tenemos- a la Pero parte- acoplado al océano. Sí, claro, no, estoy hablando del océano, cambiando los forzantes atmosféricos y viendo cómo responde el océano. O sea, yo entiendo que hay cosas observacionales que responder, pero ¿cómo le responder? Especialmente cómo hemos cambiado el viento alrededor de la Tierra. Si eso no está resuelto, no creo que lo vayamos a resolver. Simplemente ya no tenemos datos de los últimos 40 años de viento. El de Antofagasta, Cerro Moreno, no ha cambiado mucho. Bueno. Nosotros nos vamos a mailear ahí con Wolfgang. Porque Wolfgang, lo que él hace, lo hace re interesante. Sí. Así que, eso. Pero no, yo creo que la idea no es tratar de resolver, es una gran pregunta que no se va a resolver Sí, hay varias de un día preguntas para que uno otro, puede resolver. pero sí puedes ir resolviendo Bueno, preguntas. Y eso es lo que hay que definir, cuál es la Las prioridades, estrategia y a qué se va a atacar primero. Mira, en los próximos 10 años vamos a... No, pero ahora está el paper este de tratar de mostrar la relevancia ecuatorial, por ejemplo, versus... En todo lo que he leído hasta ahora, la idea de Clark no está. Creo que eso hay que poner... En todo lo que leo, o sea, en Mel no está, ni en Jones, ni en ningún otro, esta idea de que el viento controla más bien la profundidad de la termoclina y eso es lo que controla la infección de agua hacia la superficie y por lo tanto se ve la temperatura superficial del agua. Esa idea no está y yo creo que se puede poner también en la discusión. Que la tendencia, ese mecanismo es importante. Esta cuestión se da por moda, digamos, quien grita más fuerte, ¿sí? ¿No? Y de nuevo, yo creo que hay que ir construyendo cosas, o sea, y hay que ir avanzando y hay que ponerse objetivos de corto plazo y de largo plazo. Independiente de que en el corto plazo a lo mejor te fuiste por un camino que después tú mismo vayas a decir, no sabes que no era así. No importa, hay que avanzar con eso. Pero se puede hacer con todo lo que hay, todo lo que preguntas, se puede hacer un pequeño review del tema. Es un tremendo review hoy día, sí me gustó eso. Sí, de- falta sí, cosas por O sea, yo creo que hay ver. dos cosas que se pueden hacer. Una es atacar un problema concreto, que es como decís tú, que es este mecanismo que como que perdió onda, En la comunidad, que no se está discutiendo, que es el efecto, Así es. digamos, ecuatorial sobre la dinámica de lo que está pasando aquí. Habría que trabajarlo bien acotado, o sea, el rol de esto. Y lo otro es hacer un artículo tipo perspective, donde tú planteas el problema y analizas los distintos mecanismos, sin plantear una solución, sino decir, mira, está esta explicación, está esto, está como las distintas alternativas. Son dos tipos de trabajos distintos, pero que ambos son válidos, porque en una tú estás mostrando un punto que no está discutido en estos momentos y en el otro estás presentando el problema general. Si fuera así, el perspective sería... Y algo que trabajaran y que podrían, que si yo, invitar a Wolfgang para la otra parte y ver si entra también dentro de y trabajar en un perspective y por otro lado seguir con la otra línea que está, no sé qué son. Porque yo creo que de nuevo es importante porque somos nosotros finalmente los que estamos interesados en esta región, pues si no sé, el resto del mundo está No, sí, interesado en 10.000 otras Sí, cosas. está pues, claro. El cuadra. Pacífico Sí. tropical toma relevancia por lo que pasa por teleconexión en otros lados. Claro. Entonces a nosotros nos interesa y a la comunidad tener también. Sí, pero yo creo que esos resultados van a interesar a todos en realidad. Por eso. Por ejemplo, por
los errores sistemáticos que tienen los modelos climáticos en esa región. Sí, por eso. Ahora, nosotros estamos mirando al océano abierto, pero justamente queremos saber cómo es y cómo va a ser el gradiente que vamos a tener. ¿Qué podemos proyectar respecto al gradiente de la zona costera hacia el océano abierto? ¿Se va a intensificar el gradiente? ¿Se va a compensar? Pareciera que sí, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, Por eso es relevante. Si bien disminuye la temperatura hacia afuera, igual, no disminuye con la misma intensidad. Claro. De todas maneras está aumentando ese gradiente, ¿no? Y en estos momentos, fíjate que hay muchas de las revistas importantes incluyen hoy día una sección perspectiva, que justamente este tipo de cosas, que te hacen reflexionar, que no te están dando una respuesta, pero sí te haciendo reflexionar sobre las contradicciones que hay, a las distintas alternativas que hay a la explicación de fenómenos. Mira, y más, en algún momento en otra charla, tú esto lo puedes ver, por ejemplo, con las tendencias que hay en las coníferas, en Patagonia, sur de Chile, ¿verdad? Y lo que está pasando en Nueva Zelanda y en Australia, que tienen tendencias muy distintas, justamente por esta relación que se da por este calentamiento allá y este enfriamiento acá, que se ya se está viendo en los árboles, no solamente ahí en el plancton del norte de Chile. Así que sí, se puede hacer un perspectiva interesante. Después hablamos de Sería súper. qué revista, cómo se escribe un Para citarlo, perspective. para citarlo. Ay, no enseña. No, además, que es lo que te permite un perspective justificar en gran medida la investigación que vaya a hacer en los próximos 10 años, en este tema, por ejemplo, y no estar a suelo. Claro. ¿Y por qué es relevante? ¿Y por qué es relevante? No aseguramos el Justificar la compra de un clúster, por ejemplo. La media zanahoria, es una zanahoria. Es una zanahoria. Ya, Ese es el desafío, yo creo. ya, buena zanahoria. Súper. Ya. Ok, gracias. Ok, gracias. Ya, gracias. Gracias.